es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre de qué? De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, póngame atención. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, Dios aquí que nos estaba mostrando, vamos a poner una base, esta introducción es para colocar una base que va a ser una radiografía de nosotros. Esto es una radiografía que la Biblia hace de nosotros. Diga, es una radiografía que la Biblia hace de mí. Diga allí, es una radiografía que la Biblia hace de mí. La palabra doble ánimo viene de la raíz dipsukos, que significa dis, que es doble, y sukos, que es alma. O sea, es una persona que está con su alma dividida, que está con su alma partida en dos. Por eso la versión Nueva Traducción Viviente dice dividida entre Dios y el mundo. ¿Por qué? Porque el alma la puede regir dos áreas de nuestro ser. El alma es nuestro centro, nuestro corazón, pero la puede regir nuestra naturaleza pecaminosa o la carne, o la puede dirigir el espíritu, que es el que Dios pone para que lo busquemos y lo guiemos. Entonces, cuando estamos en esa división entre no sé si me voy para acá para el mundo o no sé si me voy para acá para las cosas del Señor, y estamos en esa división, no sabemos hacia dónde o qué camino coger. Eso es un alma dividida entre Dios y el mundo. ¿Y eso qué nos hace? Como dice allí, inestables, inconstantes. Dígale que está al lado, no seas inconstante. Me da un codacito ahí, no seas inconstante. Sigue en los caminos del Señor. La pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esa división entre nosotros? O sea, ¿cómo llega esa división a nuestra vida? ¿De dónde viene esa división para que nosotros de alguna manera dudemos entre si seguimos caminando con Dios o no seguimos caminando con Dios? Dice más adelantico, busque allí donde dice Santiago 4 al 8. Este versículo es la radiografía y se las voy a mostrar. Yo no soy médico, no soy radiólogo, pero aquí la Biblia, ¿cuántos dicen que discierne las intenciones y los pensamientos que hay en el corazón y mira lo que hay en el profundo de nuestro ser? ¿Sí o no? Y aquí nos lo va a mostrar. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, ¿aquí hay alguno que no peque? ¿Alguno? Para decirles, bueno, porque nos explique cómo hacerlo. Todos somos pecadores. Dice, pecadores, límpiense las manos. Y ustedes los inconstantes, lo que veíamos en el versículo anterior, dice, purifiquen, ¿qué? Su corazón. Esta es la radiografía de lo que nosotros tal vez somos en este momento muchos y batallamos constantemente en nuestro diario vivir. ¿Cómo llega esa inconstancia o esa doble alma a nuestra vida? Primero dice, el escritor de la Biblia dice, acérquense a Dios. Esa división empieza a venir cuando nosotros no nos acercamos a Dios, cuando nos alejamos, cuando empezamos a consentir cosas que no son de Dios en nuestro diario vivir. Y el escritor dice, acérquense a Dios primero, acérquense a Dios. Entonces, empieza a poner atención usted cómo está. O sea, esto es para que, una radiografía es para que usted también se vaya autoevaluando allí donde está. Dice, acérquense a Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Se va a acercar a ti, que Él es un caballero, Dios es un Señor. Dice que el que busca, halla, el que toca, se le abrirá, el que pide, va a recibir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces debemos primero, ¿qué? Acercarnos a Dios. ¿Qué tan cerca estás de Dios hoy? Respóndetelo a ti mismo. ¿Qué tan cerca estás de Dios hoy? Ya te vas a dar cuenta que dependiendo de lo cerca o lejos que estés de Dios, viene lo que sigue. Pecadores, límpiense las manos. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy cerca de Dios, viene la tentación y soy más fácil a sucumbir ante esas tentaciones. Cedo más fácilmente ante la tentación que está viniendo a mi vida y a mi corazón. Por eso dice, límpiense las manos, santifíquense, purifíquense, conságrense nuevamente a su Dios. ¿Cómo? Acercándose a Él, acercándose a ese hermoso y precioso Dios que está allí.
Y luego dice, ustedes los inconstantes, ¿por qué? Porque el escritor de la Biblia ya sabe que han pasado por esos dos procesos, que a quienes les está hablando este texto se han alejado de Dios y han permitido pecado en su vida. Todos pecamos, sí, pero muchas veces somos más permisivos de lo que deberíamos ser ante el pecado. ¿De acuerdo? Dice, purifiquen su corazón. Entonces, cuando estamos en esa condición de inconstancia y nuestro corazón está contaminado por muchas cosas que hemos permitido, viene ese doble ánimo. ¿Cuántos entendieron la radiografía? ¿Sí o no? Santiago 4:8. Dice el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51 lo escribió el rey David. Lo escribió el rey David después de haber adulterado con Betsabé, de haber embarazado a Betsabé, de haber matado al marido de Betsabé y después de haberlo matado, haberse quedado con su esposa. Y posterior, como consecuencia, pues el niño que engendraron no siguió con vida. Y David entendió que se había alejado de Dios y que había sido permisivo con ese pecado. ¿Y qué hizo? Se acercó nuevamente a Dios y le pidió que purifícame con hisopo, lávame. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice más adelante allí en uno de los versículos de ese mismo Salmo. Él no quería estar lejos de Dios nuevamente, porque al hacerlo, ¿qué pasó? Todo lo que está ahí en Santiago 4:8. Se alejó, pecó y su alma se partió en dos. Se fue para donde no se tenía que ir. Caminó hacia donde no tenía que caminar. Isaías 1:8 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. O sea, Dios te llama, venga, vamos a poner esto en orden, vamos a colocar esto en orden, ven, acércate a mí, tú eres quien tiene, yo te espero, dice Dios, yo te espero acá, pero tú acércate a mí, ponte en orden. ¿Qué necesitas poner en orden en tu vida? ¿Qué necesitas renunciar? ¿Qué necesitas quitar? ¿Son sus pecados como escarlata? Bueno, listo, van a quedar blancos como la nieve, dice el Señor. Amén. Son rojos como la púrpura, quedarán como blanca lana. Y eso está en Isaías. ¿Cómo cumplió Dios esa palabra y cómo la cumple hoy en día? A través de la cruz. Dice que la sangre de Cristo se derrama para limpiarnos absolutamente de todos nuestros pecados. Entonces, cuando tú te acercas buscando esa purificación, esa santificación en Dios, Él es propicio y responde ante ese clamor que tú le estás haciendo de limpieza, de purificación, de dejar esa partición de alma y decidir caminar hacia donde Dios te quiere dirigir. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la radiografía, ¿sí o no? ¿Sí fuimos claros? Si no, ahorita al final yo les explico cualquier cosita. Pero esta es la radiografía de lo que vivimos día a día. En un versiculito de la Biblia está, una sola. Decidamos, ¿sí o no? Pero ¿qué hay detrás de esto? Hay un deseo de Dios. Dice, el deseo de Dios es formar en mi vida su carácter. Dile al que está allá a tu lado, el deseo de Dios es formar en mi vida su carácter. Evidentemente, Santiago 4:8 no evidencia el carácter de Dios, ¿o sí? Yo no lo veo por ningún lado. Una persona que es inconstante, una persona que peca, una persona que no se acerca a Dios, no se evidencia. Pero en ese mismo bloque de Santiago, digamos que la Biblia, yo cuando leía esto yo decía, no, la Biblia está como al revés. O sea, Dios debió haber colocado esto primero, pero bueno, es Dios y yo no lo voy a refutar ahorita. Vamos a Santiago 1, allá antecito del versículo 2 al 4. Antecito. Y allá antecito Dios, entendiendo nosotros cómo somos, entendiendo esa radiografía que hay de nuestra alma y de nuestro corazón, nos dice cómo va a formar ese carácter en mi vida. Dice Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, voy a leer, esta versión es de la Nueva Biblia Viva. Me gustó mucho porque tiene unas palabras muy claves, chéveres. Dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba o su convicción sea puesta a prueba, producirán ustedes ¿qué? Firmeza. Y cuando desarrolle completamente la firmeza, ¿serán qué? Perfectos y maduros. Dígale al de al lado, madure. Dígale, madure. Ya le voy a explicar cómo madurar. Madure, sin que les falte absolutamente nada. Aquí en estos
en estos 4 versículos, en estos 3 versículos, está la forma en la que Dios quiere formar su carácter en nosotros y que no seamos esos cristianos de Santiago 4:8, inconstantes, con el corazón impuro y todo eso. ¿Por qué? Porque Santiago hace una exhortación a cómo debemos comportarnos como hijos de Dios ante las diferentes pruebas, dificultades o problemas que se nos presentan en la vida. ¿Cuántos aquí llegaron alguna vez a una iglesia y le dijeron que sus problemas iban a acabar con Cristo? A mí alguna vez por ahí me lo dijeron. Pero cuando yo empecé a caminar y me di cuenta que los problemas no se iban, que dentro de la ecuación estaban las dificultades, estaban las pruebas, estaban los problemas, estaban las adversidades, había tormentas, ¿sí o no? Todos pasamos por ellas, todos estamos expuestos en este plano que estamos viviendo ahorita de gracia, de misericordia de Dios, a ser probados y a ser cuestionados en muchas áreas. Sobre todo en las áreas en las que más. Primero, espiritualmente, somos bombardeados constantemente para que no sigamos a Dios. Y lo primero que habla el escritor allí, Santiago, es: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diversas pruebas. Entonces yo le decía: Señor, ¿cómo así? Vení, o sea, ¿cómo hago para que me dé alegría en una prueba, en una dificultad? O sea, ¿quién salta de felicidad? Me echaron del trabajo. Bien, estoy feliz, me echaron. No me han pagado. Se me quebró la empresa. ¿Quién salta de felicidad en medio de una prueba, una dificultad? Me diagnosticaron una enfermedad fuertísima a mí, a alguien de mi familia. Felicidad. No, uno no se pone feliz. Y yo le decía: Señor, ¿cómo así? Pero vení. ¿Cómo hago para hacer lo que tú dices allí, que me dé alegría cuando pase por una prueba? ¿Quién lo puede comprender? O sea, uno dice a veces Dios es como medio loquito, ¿no? Es una cosa como ¿quién canta alabanzas y adora a Dios? ¿Quién canta un aleluya cuando está en dificultades? ¿Usted se acuerda de esa canción aquí en la iglesia? Pero seguramente cuando esté pasando un problema o algo, usted no se acuerda de canto un aleluya. Uno no se acuerda de esa canción. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace un par de años, yo me había afectado por el tema del COVID, me cogió durísimo. He sido una persona sana, pues gracias a Dios no he tenido nunca una enfermedad grave, difícil, compleja, no la he tenido. El COVID creo que fue lo más complejo que llegué a tener. Y yo me acuerdo que yo no estaba alegre por ningún lado. Yo no estaba alegre, yo estaba abatido. ¿Cómo nos sentimos en las pruebas? Abatidos, tristes, frustrados, ¿qué más? Angustiados. O sea, tenemos una cantidad de emociones que lo único que hacen es querer, ¿qué? Apabullarnos, apachurrarnos en medio de esa situación. Y entre más difícil para nosotros sea la prueba, pues esas emociones son mucho más fuertes y más nos van a aplastar. Yo recuerdo que yo les digo, yo no estaba feliz, ni me paré a cantar ni a alabar. La batalla mía en ese proceso fue más en mi mente. Y en mi mente traté, porque físicamente no me daba, el cuerpo no me daba las fuerzas. Mi esposa estuvo allí conmigo todo el tiempo. Pero mi batalla era aquí, yo Señor, Señor, invocando al Señor. Pero que hubiese habido alegría, les confieso, no la hay. Pero cuando yo leía esto, yo decía: Señor, ¿pero cómo hago? Bueno, la próxima vez que pueda pasar una situación de esas, ¿cómo puedo saltar de alegría? ¿Cómo lo puedo hacer? Para que no se apague la cosa. Dice que Santiago lo que quiere expresar allí es que yo debo tomar una decisión. Dígale al que está al lado: toma la decisión de ser feliz, de alegrarte en las tribulaciones. Es una decisión. ¿Por qué? Porque yo me levanto en medio de la situación que estoy viviendo y la emoción, ¿qué? Va a venir, naturalmente va a venir. El abatimiento, el desánimo, todo eso va a venir. Pero ante eso yo decido en ese momento estar alegre a pesar de. Y yo decía: bueno, pero ¿quién lo ha hecho, Señor? Vamos a ver. Es tomar una decisión que es contraria a lo que yo estoy sintiendo. ¿Tú estás sintiendo tristeza? Toma la decisión de no estarlo. ¿Estás sintiendo abatido, angustia? ¿Estás sintiendo desesperación? Toma la decisión, ojo, es una decisión de hacer lo contrario. Tal vez no lo vas a sentir en ese momento en tus emociones, pero seguramente apenas tomas la decisión, todo va a cambiar. Todo automáticamente cambia de una manera especial, porque eso es espiritual, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, ¿qué es? Verdad. Yo le creo a lo que dice la Biblia. Habacuc 3 del 17 al 18, ¿qué dice?
Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, tengo la nevera vacía. Aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, no hay trabajo, no hay plata, no hay provisión. Ese man está en la tenaz. Aunque en el aprisco no hayan ovejas ni ganado alguno en los establos, tu empresa se vino a pique. Dice, aún así, ¿qué dijo Habacuc? Aún así, aún cómo, aún sin comida en la nevera, sin tener un ingreso fijo, aún en medio de la enfermedad, aún así. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo Habacuc? Yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios, mi libertador. Yo decía, aún así, yo, Dios mío, ¿cómo? Aún así en una cama postrado, aún así en medio de la quiebra, aún así en medio de la enfermedad, de la dificultad, aún así, dice el Señor, aún así, yo me regocijaré, me alegraré. ¿En quién? En Él. Yo me ponía a meditar y decía, Señor, ¿hay alguien en el cual yo me pueda apoyar en medio de estas situaciones que no seas tú? Usted tiene la respuesta. ¿Hay alguien? De pronto los más cercanos pueden tener algún nivel de apoyo, mi familia, mi esposa, de pronto un hijo, pero de ahí para allá, créame, no hay nadie. Solamente queda ¿quién? Dios. Aún así, dice la palabra, aún así. Hechos 5:41 dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. ¿Llenos de qué? De alegría, de gozo. ¿Por qué? Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Decía, wow, esos manes cómo van a salir. En esa época los azotaban. O sea que los azotes eran unas varillas durísimas que les daban. Los azotaron, los amenazaron. Ellos ya sabían que esas mismas personas que los habían amenazado ya habían matado a Cristo en la cruz. Eran esos mismos, los que habían asesinado a Jesús. Y aún en medio de esa persecución, ¿cómo salieron? Felices. ¿Por qué creen que salieron felices? Allí está. ¿Por qué creen que salieron felices? Porque tenían palabra, promesa de Dios en su corazón. ¿Cuál era la promesa? Jesús ya les había dicho. Cuando, por ahí usted lee en Mateo 28, 27, por ahí por esos lados dice, pilas, a ustedes los van a perseguir, pero cuando eso pase, alégrense. ¿Quién se lo dijo? Jesús. ¿Tú tienes una palabra que afirme lo que estás viviendo en este momento? ¿Tienes un texto bíblico, una promesa que Dios te haya dado hace muchos años en la cual tú puedas pararte, cimentarte y fortalecerte? Los apóstoles allí en ese texto lo tenían, porque Jesús se los había dicho. ¿Cuántas cosas Jesús, Dios a través de su palabra no nos ha dicho? Mira, esto, mira, tengo esto para ti, mira, tengo esta otra promesa, pero pilas, te va a pasar de pronto esto, cuídate, protégete. Y allí yo me aferro. Decisiones. Es la determinación. ¿Qué es decisión? Es la determinación de actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Entonces, el hombre de doble ánimo se para aquí en el camino, ¿no? Y empieza así, ve 1000 caminos. El hombre de doble ánimo ve 1000 caminos y no sabe cuál tomar, no hay decisión. El hombre que ya ha firmado su corazón en Dios, que ha decidido estar alegre en medio de la tribulación, se para aquí y ve un solo camino. ¿Cuál camino ve? El que le muestra la palabra y la dirección de Dios. Punto. Si lo dice la palabra, eso es, yo me voy por ahí. Porque vas a refutar lo que ya está comprobado, ¿sí o no? ¿Qué alternativa vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar hoy en este tiempo? ¿Estar abatido? ¿Estar derrotado, triste? ¿O vas a decidir confiar en Dios y gozarte? Ahí te dejo la pregunta. Hechos 16:25 dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Contexto. ¿Usted se acuerda? Ellos estaban en una cárcel, ¿no? Las cárceles no eran como ahorita. Eso era un hueco, era una caverna. Dice la Biblia que era una caverna. Y los metieron en la última, en la más profunda. Eso no tenía servicio sanitario. Eso no tenía un colchoncito, ni siquiera un catre. Eso era un hueco hecho en la roca. Y adicional los tenían amarrados con un cepo, con cadenas. No se podían mover del sitio donde estaban amarrados. Estaban totalmente confinados allí. Ay, si le dan ganas de ir al baño, ahí.
Si le dan ganas de hacer chichi, ahí. Y seguramente ahí habían habido otros presos y les tocaba sentarse encima de las gracias de otros presos. Segundo, ya los habían azotado, estaban heridos. Usted lee el contexto de eso, estaban heridos. Imagine la infección allí en ese sitio. Oscuro, eso no tenía luz, allá no había energía ni pantallas bonitas que les daban los anuncios. No, eso estaba totalmente oscuro. ¿Qué decidieron ellos? Cantar, orar y alabar al Señor. Yo decía, no, o sea, yo me pongo a llorar, yo me pongo a gritar, yo haría otra cosa. Pero cantar y alabar al Señor, difícil, ¿no? Pero mire lo que pasa, cuando yo decido gozarme en la prueba de Dios, el mismo Dios me muestra la mejor salida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Cuando ellos empezaron a cantar y alabar, ¿qué pasó? Cuenten la historia, se abrieron las rejas, se soltaron los cepos y ellos pudieron salir. Que hasta el carcelero se iba a matar pensando que se iban a escapar. Y no, antes el carcelero fue un instrumento de Dios para sanarle las heridas, limpiarlos, bañarlos y organizarlos. Hay salidas que no sabemos cómo son, pero que si aprendemos a descansarlas en Dios, seguramente vamos a tener la claridad y el discernimiento para entenderlas. Lo segundo, bueno, lo primero es tener alegría. ¿Cuántos? Complicado, ¿no? Usted dice, no, Carlos, hermano, usted me la está colocando muy difícil. Ese es el caminar con el Señor. El caminar con el Señor no es tan sencillo, pero si tú puedes interiorizar esto y tratar por lo menos de hacerlo, has ganado mucho. Lo segundo, primero es tener alegría, lo segundo es tener paciencia o firmeza. Ahí en el versículo 3, se los voy a leer, de Santiago 1:3 dice, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirán ustedes ¿qué? Firmeza. La Reina Valera dice, la prueba de vuestra fe, ¿qué va a hacer? Va a producir paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pregúntese allí, ¿soy paciente en medio de los problemas, de las dificultades? ¿Cuál es mi nivel de paciencia? ¿O salgo a hacer lo primero que se me ocurrió, lo que pasó por mi cabeza sin filtro alguno? Salgo corriendo. Sí, ante un tema de salud, voy para el médico, no está mal, apoyamos la ciencia, pero hiciste una pequeñita pausa al menos para preguntarle al Señor, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? No quedé sin plata, me voy para donde el gota a gota, me voy para donde el prestamista, para el banco, de una, sin filtro, salgo allá. No haces un poquito la pausa para decirle, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde me puedo mover? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Dice el Salmo 41, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Con paciencia, ¿qué hizo? Esperé a que quien le ayudara. El amigo, el vecino, el familiar, el banco, el médico, el Señor. El Señor me ayudara. ¿Y qué pasó? Dice que Dios se fijó en él y oyó su oración, oyó su clamor. Yo no estoy diciendo que usted se quede una hora y espera hasta que la providencia de Dios hable a su corazón y que hasta que no tenga que una palabra, no. Simplemente hacer una pausa para reconocer por 1, 2 minutos puede ser, porque a veces las situaciones son apremiantes. Decirle, Señor, va a pasar esto, tengo esta situación, en tus manos voy a salir, guíame Espíritu Santo. ¿Cuántos podrían hacer esa oración en un momento como esos? Esa es sencilla. Dejar la religiosidad de lado y no me arrodillo y espero a que si Dios no me habla claramente a mi oído, si la palabra no salta de la Biblia y me muestra que esa es la rema, no. Es tener claro que Dios es soberano en tu vida y cuando Dios es soberano en tu vida, Él está en todo tiempo, porque la Biblia lo dice. ¿Que Él va a estar cuánto? Todos los días a nuestro lado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es verdad. Cuando yo vivo con la verdad y creo la verdad, pues yo vivo con ella. Paro, Señor, se accidentó mi hijo, tiene este tema, guíame, ayúdame a estar atento a lo que los médicos quieren hacer, que no vayan a cometer ningún error. Voy contigo, Señor. Listo, chino, camine. Para el médico. ¿Sí o no? Hacerlo práctico. Y en temas de paciencia, pues, esos son prédicas que uno pudiera hacer N cantidad de temas. Pero aquí lo que Dios quiere es sembrarlo. ¿Qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu Santo. La alegría es una emoción que yo decido tener. Lo primero, yo lo decido. Yo decido ser alegre ante las situaciones, no dejarme agobiar por los problemas. Lo segundo,
¿Qué es tener paciencia? Es un fruto del Espíritu Santo. Yo decido tenerlo, decido que el Espíritu Santo lo coloque en mi vida. ¿Y eso qué necesita? Pues que usted tenga comunión con el Espíritu Santo todos los días. Todos los días usted decida tener comunión con el Espíritu Santo, para que esa paciencia, como fruto de esa comunión con Él, fluya y crezca en su vida y en su corazón. Dice Isaías 25:9: en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor en el que hemos confiado. Regocijémonos, alegrémonos en su salvación. Porque cuando yo decido estar alegre, cuando yo tengo comunión con el Espíritu Santo y Él forma paciencia en mí, yo puedo reconocer que es de Él que viene todo eso, que Él es el que nos salva, Él es en el que podemos confiar, en el que podemos depositar absolutamente toda nuestra ansiedad, angustia, problema, lo que sea que estemos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero, bueno, hay una frase allí que dice: detrás de cada prueba está la mano de Dios. ¿Cómo? Afirmándonos. Detrás de cada prueba está la mano de Dios afirmándonos, formando esa paciencia, afirmándonos, colocándonos, anclándonos principalmente a Él. Y lo tercero que habla allí el texto en Santiago 1:4 dice: y cuando se desarrolle esa paciencia o esa firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Dígale al de al lado otra vez: madure. Dígale: madure. Ya debe estar andando como un niño por allí. ¿Qué es madurez? Entonces mira el proceso que Dios nos va mostrando. ¿Tienes control de tus emociones ante las dificultades? En el seminario de parejas junto con mi esposa lo enseñamos muy por esta línea, para evitar conflictos matrimoniales. Y es que como esposos debemos aprender a tener un grado de madurez que nos permita tomar control de mi rabia, de mi ira, de mi problema, para yo no descargarlo en mi cónyuge. Tener control de mi emoción, ¿eso lo trae qué? La madurez. Ya vamos a ver qué es. ¿Tomas decisiones en calma cuando te abruma un problema? Madurez. ¿Tomas decisiones en calma cuando un problema o una dificultad viene y te quiere abrumar? ¿O eres de los que son volados y sales a hacer lo primero que se te viene a la cabeza, y el enemigo ahí feliz tirándote dardos para que te equivoques? Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces mire dos conceptos que tenemos que tener en cuenta en una madurez. Primero, dice allí, necesitamos alimento sólido. ¿Qué es alimento sólido? Por ahí la Biblia dice que Pablo a los corintios no les daba sino lechita al principio. Venga, es que si yo les llego a ustedes con exhortación de la palabra fuerte, no van a aguantarla, porque todavía están allí como bebecitos, caminando. Cuando habla de alimento sólido, es que necesitamos estar muy firmes en la palabra de Dios. O sea, usted tiene que estar convencido de que la palabra de Dios es verdad. Punto. Y hacer lo que la palabra de Dios te dice. Bueno, acá me está diciendo que me alegren los problemas. Bueno, hay cosas que no son tan sencillas, pero si lo dice es porque detrás de eso hay una bendición, hay una promesa. Detrás de eso vamos a recoger algún fruto de su espíritu, de su presencia, de su palabra. Y luego dice, los que a fuerza de práctica. ¿Cómo así a fuerza de práctica? Es que nosotros no maduramos sentados en la casa con todo tranquilo, con todo en calma. En calma no pasa nada. Aprendemos en la medida que enfrentamos un problema. ¡Pum! Luego llegó el otro. ¡Pum! Llegó esta dificultad. ¡Pum! Llegó la otra. ¡Pum! Práctica. Porque lo que hablamos ahorita, los problemas se van a acabar, las pruebas, las dificultades se van a acabar. Eso hace parte de nuestro día a día. Todos los tiempos, todas las semanas que nos vamos a enfrentar a uno diferente. Entonces, si tenemos claro que la palabra es verdad, viene un problema, listo, lo paso, ¡pum! Crecí. Este otro, ¡pum! Lo paso, sigo creciendo. Paso este otro, ¡pum! Seguí creciendo. Y si voy de la mano de Dios y de su palabra, seguramente voy a madurar muchísimo. ¿Y eso qué me va a enseñar? Dice, a distinguir, ¿qué? Entre lo bueno y lo malo. Una vez más,
me va a permitir pararme aquí en este camino si mi alma está partida en doble ánimo y me va a permitir decidir no por el mundo, sino por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Madurez. Madurez. ¿Qué significa madurez? Mire, esta definición me gustó muchísimo. Se las voy a leer. Es la tranquilidad que puede tener una persona, vale, cuidado, es la tranquilidad que puede tener una persona a la hora de afrontar adversidades y situaciones. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave? Tranquilidad. Una persona madura, vale, cuidado a esto, una persona madura siente, padece, vive el problema, o sea, está allí en medio del problema, pero no se alarma fácilmente y lo integra como parte de lo que sabe que tiene que vivir. Wow, tremendo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, una persona madura sabe que el problema va a estar allí. Hoy estamos aprendiendo eso también, tal vez lo estamos afirmando. Los problemas no se van a ir. Yo sé que van a venir. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Aquí tengo las herramientas que estoy buscando. Dice, y está tranquilo ante esas situaciones. O sea, una persona madura no niega la situación. Una persona madura no es como el avestruz, mete la cabeza en la tierra para esconderse de la situación. ¿Será que meter la cabeza en la tierra le va a quitar el problema? ¿Lo va a desaparecer como por arte de magia? El problema sigue estando allí. El problema es tu actitud, que tienes que ponerle el pecho a la situación. El problema está allí. Bueno, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿De qué manera con esta herramienta lo puedo enfrentar? No lo desconozco, no lo entierro, no niego el problema, no niego la situación, sino que en tranquilidad, de la mano del Señor, de su palabra, voy y lo enfrento. ¿Por qué? Porque dice ahí en Hebreos, a fuerza de práctica. ¿A fuerza de qué? De práctica. Bueno, Señor, una oportunidad más para crecer en ti. Vamos a ver cómo enfrentamos este problema y esta situación. Piense en qué situación está viviendo usted allí. Piense en qué situación usted está atravesando, qué situación usted está viviendo. Y fíltrelo. ¿Está alegre? Yo creo que la respuesta de muchos de nosotros va a ser no estoy alegre, no estoy feliz porque esto que estoy viviendo está difícil, está complicado. Pero bueno, hoy aprendí, voy a tomar la decisión de alegrarme, ¿sí o no? Mire su situación. ¿Ha tenido la paciencia suficiente para seguir avanzando? ¿Ha tenido la paciencia suficiente para esperar en el Señor su respuesta, su dirección? ¿Ha podido entender que detrás de cada una de esas pruebas está Dios formando tu corazón y tu vida? Vamos a leer el texto, dice: hermanos míos, que les dé mucha alegría, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirán ustedes firmeza, paciencia. Y cuando se desarrolle completamente esa firmeza, ustedes serán perfectos y maduros. Y mire lo que dice ahí, sin que les falte nada. ¿Qué tiene que hacer usted para que no le falte nada? Tenerlo todo, ¿sí o no? ¿Y qué es tenerlo todo? Tener a Dios. ¿Cuántos saben que Dios lo llena todo en todo? Yo debo buscar tener a Dios en esa situación. Dice, emociones. Si ustedes han notado, mucho de esto se mueve en nuestro círculo emocional, en el corazón, en lo que tenemos allí, en esas emociones que están allí. Dice que las emociones es un conjunto de reacciones naturales que yo experimento cuando respondo a ciertos estímulos externos. Cuando yo entiendo qué son las emociones, puedo empezar a entender la paciencia y un poco la madurez. ¿Es mi reacción ante qué? Ante un estímulo externo. ¿Será que un problema cuando viene así te estimula? Claro, empieza a mover mi emoción, empieza a generar la tristeza, la amargura, todo lo que viene allí de fondo. Pero, dice allí, estos estímulos externos que nos permiten adaptarnos a la situación con respecto a lo que está sucediendo. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando yo he aprendido a estar alegre, me acerco a Dios. Vamos a hacer una compilación de lo que está allí. Vamos a hacer una compilación de lo que está allí.
Cuando yo me acerco, Santiago 4:8, me acerco a Dios, limpio mi pecado, limpio mis manos y corto el doble ánimo de mi corazón, purificándolo, santificándome, decidiendo radicalmente por Dios. ¿Puedo tomar la decisión en esa condición? ¿Puedo tomar la decisión de alegrarme? De alegrarme en la dificultad, en el problema. Contrario a mi emoción, lo que vimos allí, porque vino un estímulo externo fuerte y colocó una reacción en mi corazón. Quiso aplastarme el terror, quiso aplastarme el temor. A un contrario a eso, yo decido alegrarme. Yo decido alegrarme. Cuando decido alegrarme, eso me da la capacidad de aprender a esperar en el Señor. Esperando ¿qué? Su dirección, su ayuda. Me da la capacidad de aprender a esperar pacientemente en qué es lo que Él quiere hacer en mi vida a través de la situación que estoy viviendo. Y cuando yo tengo esa capacidad de tener esa pequeña espera en el Señor, puedo decir que estoy madurando. ¿Por qué? Porque a fuerza de práctica, a fuerza de que lo hago, decido, camino, como fruto del Espíritu en mi corazón. Tomo una decisión tranquila, aprendo a esperar y a no desesperarme corriendo a hacer lo primero que se me viene a la cabeza. Ponle cuidado a lo que te voy a enseñar. No tomes decisiones en medio de tus emociones. Toma decisiones en convicciones. Si tú tomas una decisión en medio de ese mar de influencia externa que está lleno de tu corazón, porcentaje muy alto te vas a equivocar. No tomes decisiones cuando estás con rabia, con ira, con desesperación, con angustia. Mire, lo primero que a veces hacen los matrimonios. Ante el primer problema y la primera rabieta toman decisiones en medio de la pelea. Nosotros a los matrimonios les decimos, no haga eso. Cálmese, espere y en tranquilidad conversen. Cuando las emociones ya se han calmado, cuando uno ya puede pensar con mayor claridad las situaciones. En el trabajo, aplica. Con mis hijos, no los reprenda cuando esté alterado emocionalmente. No tomes decisiones ni actúes en medio de la embriaguez emocional, le llamo yo. Embriagado emocional, ebrio, o sea que la rabia te está llenando, la ira, la desesperación, la angustia. No tomes decisiones en medio de ello. No lo hagas. Toma decisiones en convicciones, en fe, en certeza, en seguridad. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo en este momento. Allí es donde debes tomar esa decisión. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones ahora? Yo mismo estoy viviendo situaciones. Yo fui el primero que Dios me habló con esta enseñanza. Y fácil, no, para nada. Yo no me voy a sacar aquí pecho, yo ya lo hice. No, aprendí también. Y lo voy a tratar de poner en práctica. Pero algo que sí he aprendido a fuerza de pasar situaciones es a no tomar decisiones en la emoción, sobre todo en mi matrimonio y con mi hija. Y hemos podido construir algo muy chévere. Pero como Dios está detrás formándonos, y lo que dijimos al principio, ¿Dios qué va a hacer? A formar nuestro carácter a su imagen, a aprender a formarnos su carácter en nosotros. Vamos a 1 de Pedro 5:10. Y esta es la promesa que les quiero dejar para terminar. Que cuando Dios haga todo eso, mire lo que Él quiere hacer. Además de, voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, sufrimiento, la Biblia vuelve y lo enseña, no se van a acabar, no se van a ir, no se van a desaparecer. Los vamos a tener que afrontar a fuerza de hacerlo. Como dice allí en Hebreos, van a estar allí. Sé consciente, van a estar. Ahorita estás tranquilo, gloria a Dios. ¿Quiero que te pase problemas? No, pero los vamos a vivir. Es una realidad, la Biblia lo enseña y es verdad. Dice, pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? Dios hará que todo, ¿qué? Vuelva a estar bien. Dios va a hacer que esto esté bien. Lo que estás viviendo en este momento va a estar bien. Dile al que está al lado, tranquilo, Dios va a hacer que eso esté bien. Acércate a Él, Él va a hacer que esté bien.
Y mire lo que dice, y ustedes nunca, ¿cuántas veces? ¿De vez en cuando? ¿Al primer problema? No, que ustedes ¿qué? Nunca dejen de ¿qué? De confiar en Él. Mire lo que va produciendo Él en nuestro carácter, la capacidad de que podamos depositar absolutamente toda nuestra confianza en Él. Y mire lo que adicional lo que va a pasar con usted. Le va a dar fuerzas para que no ¿qué? No se desanimen. Él va a tener control de tu emoción. ¿Por qué? Porque ya te enseñó que vas a decidir estar alegre. Porque ya te enseñó que debes decidir estar feliz en medio de esa situación. Y Él va a estar allí. ¿Cómo? Animándote. ¡Wow! Yo quiero que Dios esté ahí siempre conmigo animándome. Si algo que yo pude sentir en medio de ese COVID que les comenté fue el ánimo de Dios. Siempre allí. No estaba feliz. Para nada estuve feliz, les confieso. Ni saltaba de alegría. Paciencia, pues me tocó porque no me podía mover. Pero siempre supe y sentí que el Señor estaba allí conmigo. Entonces les va a dar fuerza para que no sé qué, no se desanimen. Y hará que siempre estén seguros de lo que ¿qué? De lo que creen. Wow. Solamente Dios nos puede dar la certeza, porque Él es verdad de que lo que te dijo, lo que te habló, lo que va a hacer en tu vida, lo hará. Punto. Pero tú tienes que creerlo. Yo lo creo, muchos lo creen. Tú lo tienes que creer. La prueba es de tu fe, no es la fe del vecino ni del que está al lado, ni siquiera de mi esposa que la tengo a mi lado todo el día. La prueba es de mi fe. Es personal. Siempre hará que estemos seguros de lo que creemos. Va a asegurar nuestra ¿qué? Convicción. La va a asegurar. Y luego nos dice, recuerden. Cuando dice recuerden es ¿por qué? Porque a veces como que somos desmemoriados, ¿no? A veces como que nos olvidamos de las cosas de Dios. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¿Cuántos dicen amén?